hacer uso del pincel y de todas sus posibilidades. Vamos a utilizar un pincel grueso. Siempre es bueno, antes de comenzar, humedecer el pincel. Hay 3 cuestiones a tener en cuenta: la presión, la dirección, la velocidad y el ritmo que le demos a la pincelada. Vamos a utilizar un color oscuro. Voy a utilizar el negro directamente, así pueden ver con facilidad las pinceladas. Lo primero que vamos a hacer es colocar el pincel en forma vertical y solo apoyar la punta sobre el papel, presionando un poquito. Y soltamos. Luego vamos a hacer lo mismo, vertical, apoyamos, pero apoyamos un poco más de la punta del pincel y luego levantamos. Así vamos a hacer hasta que apoyemos toda la punta del pincel y levantamos. Esto quiere decir que con una sola herramienta del pincel podemos generar diferentes tipos de líneas. Ahora vamos a apoyar y vamos a deslizar. Deslizamos y suavemente levantamos. Ahora solo vamos a apoyar el pincel levemente y hacer una línea. Entonces nos queda una línea fina. Ahora vamos a apoyar el pincel y trazar una línea más gruesa. Entonces, esto con una sola herramienta tenemos líneas finas, líneas gruesas. Podemos modular la línea a la vez que la vamos trazando. Presionando el pincel suavemente y luego con más fuerza. Entonces ahora vamos a trabajar líneas horizontales. Primero ejerciendo poca presión y luego al final vamos a ejercer más presión. Entonces comenzamos con poca presión y luego ejercemos más presión y soltamos. Hacemos otra, pero en este caso cuando lleguemos al final nos vamos a detener y levantar el pincel. Comenzamos con menos presión y luego aplicamos más. Presionamos, nos detenemos y levantamos el pincel. Ahora vamos a comenzar con más presión y luego soltar. Ahora vamos a trabajar las líneas en forma vertical. Vamos a hacer lo mismo, comenzando con menos presión y aplicamos más hacia el final y levantamos. Luego vamos a hacer lo mismo de abajo hacia arriba, comenzando con mayor presión y luego levantamos. Ahora vamos a intercalar una hacia abajo y una hacia arriba. Como siguiente ejercicio vamos a aplicar el ritmo. Vamos a hacer líneas onduladas, una detrás de la otra. Podemos practicarlas diagonalmente. Y como último paso vamos a hacer líneas aplicando presión, ritmo, velocidad y diferentes direcciones.
Estos ejercicios son para lograr mayor manejo del pincel y mayor soltura en el momento de hacer nuestras líneas.